Listo. Entonces, bueno, entonces vamos a iniciar nuestra cuarta sesión. Ok. Bueno, miremos aquí nuestra listica de los temas iniciales. Pues bueno, estos son como los que ya habíamos recorrido hasta, bueno, hasta aquí más o menos, hasta la función len, ¿no? Y entonces, bueno, hoy vamos a mirar un poquito más, pues bueno, ustedes ya lo experimentaron un poquito en el capítulo ¿de quién? De Hammond. Pues entonces vamos a completar esto de los booleanos y de los mayor, igual, diferente. Y, bueno, esto es más de los booleanos, el and y el not. Ok, y listo. Entonces creo que de aquí a las 6 vamos a hacer como esa revisión de los booleanos. Y continuamos entonces en nuestro syllabus. Creo que después de aquí ya venimos para acá. Eh, Ahí tenemos que hacer esto, indexing y slicing. Y, bueno, y trataremos de avanzar un poquito en esto de cadenas de caracteres y funciones y métodos. Bueno, ya hemos hecho algo de cadenas de caracteres, pero bueno, aquí iría como un poquito más adelante. Y en la sesión 5 pues vamos a como hacer como una revisión de todo lo que vaya hasta aquí y más el tema de conjuntos, que es un tema cortico. Y pues bueno, ojalá nos rinda en la sección 5 para que de una vez entremos a condicionales y ciclos, que es como lo interesante. Listo, entonces hagámoslo. Eh, Listo. Bueno, miremos una pequeña mirada a lo que habíamos hecho la última vez. Este es bueno, solo por claridad, en la página web quedan siempre los enlaces a los notebooks, ¿no? Bueno, este enlace, pues bueno, uno lo saca de aquí. Es Google, ah, ah, Google, aquí en sitios, y ok, entonces uno va aquí a la última sesión y este fue el último que habíamos hecho, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí lo abrí mejor ahí. Ok. Listo. Entonces, que habíamos aprendido que podíamos definir en variables, no solamente que cuando definíamos una variable, por ejemplo, esta edad, colocábamos, bueno, un poquito más grande, definíamos esta edad y era un valor numérico, entonces creábamos una variable que se llamaba edad, como un espacio en memoria que tiene una etiqueta que es esa, con ese nombre edad, y guardábamos esta información, ¿no? Pero que también podíamos tener etiquetas y guardar texto, ¿no? O sea, no números, sino texto. Y esos textos pues los poníamos, eran como secuencias de caracteres o secuencias de letras, y, que los definíamos como empezando con comilla sencilla, con triple comilla, y que cuál era bueno, que teníamos varias maneras de hacerlo, con comilla doble, con comilla sencilla, o con triple comilla, o con triple comilla doble, pero que todo eso era para resolver como el problema. ¿Dónde quedaron otros ejemplos de McDonald's? Ah, sí, están aquí. Sí, que a veces uno en una cadena de caracteres necesita incluir la comilla sencilla, entonces pues listo, lo pone entre comillas triples, por ejemplo, o entre comillas dobles, o si teníamos aquí el caso en el que teníamos que en la cadena, o sea, nuestra cadena de caracteres realmente iba desde aquí hasta acá. Entonces veíamos que la cadena tenía comilla doble, comilla sencilla, entonces si uno tenía todas esas combinaciones, entonces mejor usar la triple comilla, ¿no? Bueno, ok, pero eso era como, como, bueno, como un detalle especial ahí por el tema de las comillas, ¿no? Ok, y habíamos aprendido también que, por ejemplo, el operador suma, cuando teníamos edad y edad era una variable que contenía un número, pues digamos que el operador suma tiene el sentido de que si, si sumo dos números, en este caso es lo mismo la variable que contiene un número, que es la edad, con otro número, pues podemos ser una suma numérica, ¿no? Pero que si tenemos una variable que contiene una cadena de caracteres, pues ay, perdón, la suma tiene la lógica de la concatenación. O sea, aquí veíamos en el primer ejemplo, la edad era 50 más 10, 60, y aquí el nombre era Sergio Jiménez, y aquí bueno, ellos ponen
dándomelas de mucho ahí de PhD y de la gran cosa. Y aquí estamos sumando, digamos, esta pequeña cadenita que contiene dos puntos y un espacio y sumamos otra variable. Entonces, nombre contiene una cadena que es Sergio Jiménez, luego sumamos esta otra cadenita aquí que es el dos puntos y un espacio. Ah, bueno, también habíamos visto que el espacio era un carácter, ¿no? Y que contaba, si no lo pudiéramos ver, digamos que desde el punto vista computacional, pues cuenta. Y nombre completo era otra variable, ¿no? Ok. Y bueno, aquí habíamos hecho más ejemplitos. Bueno, listo. Entonces, creamos un nuevo notebook para lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Lo primero es como la revisión de los booleanos, que son un poquito como enredados. Entonces, ay no, nos falta unos detalles. Yo creo que es este. Las funciones, habíamos aprendido que era la función len. Bueno, si terminemos esto y antes de las 6, también hacemos los booleanos, ¿no? Que nos faltaron estos detalles. Habíamos mirado la función len, entonces bueno, voy a seguir en el notebook de la sesión pasada. Y aquí ya habíamos hecho la función len. No, yo no la veo por ningún lado. Ah, vamos a ver, len. Ah, sí, aquí está. Sí, fue lo último, ¿no? Sí, ok. Aquí está. Donde habíamos visto que la función len nos da que si el argumento de la función len, cuando digo el argumento es bueno, que una función, bueno, aquí la tenemos resaltada en amarillo, bueno, solo porque la tengo aquí en la búsqueda del explorador. La función len tiene un nombre, que usualmente es una secuencia, se parece a los nombres de las variables, o sea, usualmente son letras, tiene más o menos las mismas reglas, ¿no? Pero digamos que muchas de las funciones ya existen, como esta función len, bueno, ahí existe. Cuando ya vayamos mucho más adelante, vamos a poder nosotros definir nuestras propias funciones. Una función es como un pequeño programita que hace un pequeño trabajo y retorna un valor o un valor o alguna información. En este caso la función len lo que hace es el argumento, que es lo que está entre paréntesis después del nombre de la función que es len. eh, el argumento es lo que va adentro y usualmente len recibe una cadena de caracteres y nos retorna el número de caracteres que contiene. Entonces, ok, entonces aquí era Cristian, tenía 9 caracteres, entonces es este print que tenemos acá. Ah, bueno, y un detalle. el, el, eh, apliquemos esto que tenemos aquí, que es, vieron que dentro de un print podíamos sumar un par de cadenas, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, bueno, sí, el comentario va a lo siguiente, que las funciones, aquí tienen un argumento, ¿cierto? La función len tiene un argumento. Pero aquí afuera estamos usando otra función, que es la función print, ¿cierto? Entonces, print, el argumento de la función print es lo que está entre paréntesis dentro de print, después de print. O sea que el argumento de print es el llamado a la función len y el argumento de len es nombre. Entonces, print lo que va a imprimir es el resultado de lo que devuelva el llamado de la función len. Pero hay funciones que pueden tener más de un argumento y este es el caso de print. Entonces, si una función tiene más de un argumento, cada uno de los argumentos se separan con una coma. Entonces, bueno, ok. Recuerdan que en algún momento cuando estábamos definiendo números decimales, preguntaban que si con punto o con coma, y yo les dije que con punto, que porque la coma tenía otro significado en Python. El significado principal que tiene en Python es o separar los argumentos de una función o separar los elementos de una lista. Bueno, todavía no vamos a abordar las listas, pero por lo menos sí podemos saber que, por ejemplo, la función print puede tener varios argumentos. Entonces, esta línea 5 que nos imprime el largo de la variable, el contenido de la variable nombre que contiene Christian, eh, era el argumento único, pero si yo quiero poner más argumentos, entonces los puedo separar por comas y puedo poner, digamos, aquí una cadena con un mensaje. Entonces,
digamos, el largo de la variable nombre es esto. Y miremos lo que pasa. Es- en esta celda de código, la línea 5 era el primer print, o sea que era el responsable de este 9 que tenemos acá. Entonces, run away. Es que no estoy logueado. Voy a cambiarme aquí a este. Y me va, para que no me salga ese mensaje todo el tiempo. Ok. O bueno, creo que igual pues tampoco sale tanto ese mensaje. Listo. Entonces, aquí fue el cambio que hicimos, ¿no? O sea, lo que acabo de hacer es darle un argumento más a print. El primero es esta cadena, coma, y el segundo es el resultado del len nombre. Y miremos lo que pasa. La voy a correr y vamos a ver que este 9 debería cambiar, o sea, esta primera línea por, ¿ven? Ay, aquí podemos ver que que nos imprimió el primer argumento, que fue el largo de la variable nombre es, luego, mm, bueno, print, cada uno de los argumentos que uno manda, los imprime un espacio, entonces para separarlos, y luego puso el 9. De hecho, yo podría poner otro argumento aquí después, con una coma, y colocar coma y el contenido de la variable es, pongo dos puntos y pongamos otro argumento y en lugar de poner len nombre voy a poner solo nombre. Entonces miremos cómo quedó. El largo de la variable nombre o de la variable del contenido. Del contenido de la variable nombre es 9 y el contenido de la variable es Cristian. Ok, listo. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo en el que a la función print estamos mandando varios argumentos. Pero bueno, eso es porque la función print es especial y recibe varios argumentos. Pues claro, uno esperaría que print, uno le diga imprima esto, coma, imprima lo otro, imprima, coma, luego lo siguiente. Y pues bueno, que uno le pueda poner, mandar a la función print que en un renglón imprima pues bueno, todo lo que uno quiera. La función len realmente solamente tiene un argumento. Entonces, voy aquí en la línea 12 para mostrar lo que pasaría si a la función len le pasáramos dos argumentos. O sea, nombre, coma, apellido. Miremos qué pasa. Entonces lo mandamos correr y miren lo que pasó. Dice, aquí hay, bueno, voy a darle un poquito más pequeño para que podamos ver todo. Dice que tenemos un error. Cuando la celda contiene un error, se pone así en rojito y nos está resaltando la línea donde está el error, que fue esta, donde en len le mandamos dos argumentos, nombre, coma, apellido. Y miremos el error que dice. Len toma exactamente un argumento y le di dos. Entonces, vieron que print se portó diferente porque le pudimos mandar varios argumentos y len no aceptó sino solo uno. Entonces, bueno, print es un poquito especial por eso, ¿no? Ok, entonces, bueno, esa era solamente para ver que las funciones pueden tener uno o más argumentos, pero y que es como excepcional print que puede aceptar cualquier número de argumentos. Eh, Hay otras funciones que tienen o un argumento o no argumentos o cero argumentos. Bueno, más adelante vamos a ver ejemplos de funciones que no tienen argumentos. Bueno, aunque es un poco raro porque es una función que no tenga ningún argumento que acción hace. Pero entonces conectémoslo aquí. En algún punto vamos a hablar de funciones y métodos. Los métodos, los vamos a ver, son parecidos a las funciones, se usan un poquito diferente y a estos es mucho más común que no tengan argumentos.
Entonces, bueno, ok, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ok, listo. Aquí entonces vuelvo y corro la celda de código para que no nos quede en error. Nos quedó bonita. Ok, listo. Estábamos reconectando que queríamos pasar a aprender la función ahora string, str. Entonces, ok, tenemos dos mundos, ¿no? Tenemos el mundo de los números y tenemos el número de las cadenas, ¿cierto? Y nuestros dos ejemplos prototípicos son edad, que es una variable numérica, y nombre y apellido, que son variables textuales, ¿no? O cadenas de caracteres. Entonces voy a abrir aquí otra celda de código, pongámosla de última, y hay una de texto, pongámosla aquí antes, y vamos a explicar sobre la función str, que es como la abreviación de cadena o de string. La función str, bueno, no, esto es como fórmula y más bien lo que queremos es esto. Sí, la función str convierte una cadena, no, perdón, un número, o sí, un número, bien sea entero o decimal, en una cadena. Entonces, ok, entonces miremos el ejemplo. Tenemos, digamos, print edad. Edad es eh, un, val un valor numérico. ¿Qué pasó? Bueno. Ah, bueno, ¿qué pasa? Esto es una diferencia de Colab. Esta variable edad nosotros la habíamos definido por aquí antes en otra celda de código. Pero como el día que estábamos construyendo este notebook, construíamos una celda de código y la ejecutábamos. Construíamos otra celda de código y la ejecutábamos. Entonces, en este momento abrimos el notebook y eh, eh, no hemos ejecutado las celdas de código anteriores. Entonces la variable edad no existe. Entonces si yo insisto aquí, sigue diciendo que name error edad is not defined, o sea que edad es una variable que no existe. Bueno, esto es un detalle de Colab. Una manera de resolverlo es devolverse y uno decir, mire, aquí está esta celda, voy a ejecutarla porque aquí es donde se define la variable. Entonces la ejecuto y si vuelvo abajo sin hacerle ningún cambio a esta celda y la ejecuto, ahora sí funciona. Entonces, bueno, está como ese detalle, ¿no? Que las variables y las cosas que nosotros definamos en las celdas de código, eh, eh, digamos que si yo tengo una celda de código que utiliza una variable que la definí en una celda anterior, y después de algunos días yo vengo y abro nuevamente el notebook, pues yo quisiera, pues diga, yo necesitaría correr esas celdas de código donde se definen esas variables. De hecho, mire, hay una función aquí con control F9 que nos ejecuta todas las, todas las celdas de código. Entonces, porque miremos otro ejemplo. Miremos otra variable que esté por ahí definida en otra celda de código. Apellido. Si ven, apellido aquí lo definimos y es León, ¿cierto? Si yo en esta celda ahora diera print apellido y chan, las ejecutamos, ahí funcionó. Porque es que creo que, claro, esta la habíamos ejecutado porque le habíamos hecho estos cambios. Bueno, mm, pero el detalle es que pues uno puede al abrir un notebook y como curarse en salud de que todas las variables queden definidas, entrar aquí y decirle run all y mire, y se ejecutan todas las celdas de código y esta última pues ok, va a funcionar, entonces la variable apellido con seguridad va a estar definida. Entonces, sí, a veces cuando ustedes han creado variables en otras celdas y les funcionaba muy bien su notebook y vienen al día siguiente, lo abren y le adicionan una celda de código más y las variables no están, ¿qué pasó?
Entonces uno puede ir aquí por Run All y ejecuta todas las celdas de código sin tener que ir una por una dándole play, 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 play. Ok, bueno, listo. Pero lo que queríamos hacer era aprender la función str, ¿cierto? Y bueno, apellido no es la que nos sirve. Entonces, miremos esto. ¿Se acuerdan que si yo sumaba edad más 10, edad era, contenía, es una variable numérica que tiene 50, si le sumaba 10, pues daba 60, número con número. Pero ¿qué pasa si yo le doy edad más, o por ejemplo, o una cadena? Digamos nombre más edad. Sabemos que nombre es numérica, ¿cierto? Y pues de hecho imprimámosla aquí antes. Print nombre. Ah, y hagamos los print más bonitos. Algo como la edad es, o sea, metiéndole un argumento más a print, o sea, que imprima el letrerito, la edad es, y luego el valor de la variable, o sea, el contenido de la variable edad. Y podemos poner el nombre es, y bueno, esto ya lo habíamos hecho, solo queremos probar aquí qué pasará cuando yo quiero sumar un nombre con una edad. Pero el nombre es un texto y la edad es un número. Entonces, pan, las dos primeras líneas, esta imprimió la edad es 50. Perfecto. La siguiente línea, el nombre es Cristian. Perfecto. Y la línea 3 nos quedó en error, ¿cierto? Por eso es que esto está en rojo. Y nos dice, no puedo concatenar un string con un no entero. O sea, un no entero, tan raro. Bueno, no, o sea, estoy tratando de concatenar nombre con un entero, no con un no entero, con un entero. O sea, un número entero es la edad, que es el número 50, que no tiene decimales, ¿cierto? Ok, entonces digamos que yo sí quisiera hacer eso, convertir el, coger el nombre, hacer una frase, digamos, una frase que diga lo siguiente. Cristian, bueno, pero Cristian no tiene 50, pero bueno, supongamos que tiene 50. Eh, Eso estaría más adecuado para mí. Eh, mm, mm, y miren lo que voy a hacer. Lo voy a hacer en una variable nueva. Entonces la voy a llamar oración. Oración es igual a, hagámoslo así, el alumno más nombre tiene edad y luego voy a colocar aquí años. Digamos que esto es lo que yo quisiera hacer, que en una y luego darle print oración. Lo voy a ejecutar y dice, ok, otra vez tengo error, porque estoy tratando de sumar el alumno, que es una cadena, más la variable nombre, que contiene una cadena, ahí voy bien, es otra cadena, y edad es un número. Entonces aquí es donde falla, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la función str. La función es para lograr que nos funcione esto, necesitaríamos poder convertir la edad, que es el número 50, en una cadena de caracteres que sea el 5 y luego el carácter 0. Digamos, y tendría una diferencia de lo que es el valor 50 de la cadena de caracteres 5, 0. Para hacer eso, entonces llamamos la función str y aquí estaríamos, str tomaría el valor de la edad, lo convertiría, que es el argumento, la convertiría en una cadena de caracteres, o sea, en el carácter 5, en una cadena con el carácter 5 y el carácter 50, y eso sería lo que retorna str. Como eso ya es una cadena, entonces ahora todos los argumentos de esta suma serían cadenas, o sea, el alumno, nombre, tiene y str de la edad sería cadena también y años también. Entonces, corrámoslo. Entonces, el alumno Cristian tiene 50 años.
Eso es pero quedó todo pegado, ¿cierto? Entonces, si yo quiero despegar las cosas, pues tendría que meter espacios aquí en estas cadenas y, digamos, ponerle un puntico aquí para que sea una oración más bonita. El alumno Cristian tiene 50 años. Chévere, ¿cierto? Ok, entonces esa es como la aplicación ¿de qué? De la función str que nos convierte la edad que era numérica en una cadena. Y ahora miren este truquito. ¿Qué tal si nosotros hacemos lo siguiente? Decimos ahora que el nombre es, ahora soy yo, y edad, entonces más bien pongo mi edad verdadera, digamos 25, y copio esta línea. Bueno, este era un chiste, porque aquí en nuestro ejemplo Cristian y yo estamos invertidos. Seguro que Cristian tiene por ahí 25. Y miren, 27, profe. 27, listo. Ok. Upa, miren qué pasó, qué pasó, qué pasó. La primera vez que yo la ejecuté, aquí decía que el alumno Cristian tiene 50 años. Y ahora y después decía que el alumno Sergio tenía 25. Pero hice la corrección, Cristian me dijo 97 y yo lo volví a ejecutar y miren lo que pasó. El, el asunto era que, miren, si yo ejecuto nuevamente la celda de código anterior en la que nombre se asigna con Cristian, y ahora miren cómo está esta celda de código. Eh, es, este print oración es el que imprimió Sergio 25 años. Luego cambiamos el valor de la variable a Sergio y a 27 y quedó así 25 y 27. Si yo lo corro otra vez, quedó Cristian, tiene 27 y luego Sergio tiene 27. Ok, bueno, no sé, esto se está viendo como un poquito raro y es porque, bueno, o sea, en este momento estamos viendo que aquí sale Cristian porque cuando hacemos esta operación y hacemos este print de las líneas 3 y 4, en nuestra celda de código tomamos el valor de la variable edad y nombre que viene de las celdas anteriores o digamos lo que está actualmente en memoria. Por eso es que yo corrí esta celda anterior donde asignamos la variable nombre Cristian y mm, mire, y voy a correr también esta en donde asignamos edad. Entonces, en este momento edad quedó en 50 y Cristian, si yo me aseguro no corriendo esta celda de código, el nombre quedó en Cristian. Si yo aquí lo ejecuto, aquí lo tenemos, quedó ok. Cristian tiene 50 años y luego Sergio tiene 27. Dice Cristian tiene 50 años porque los valores en este momento, digamos en la línea 3, que es donde hacemos la suma, y en la línea 4 donde la imprimimos, nombre y edad están asignados por lo que corrimos las celdas anteriores, donde decíamos que el nombre era Cristian y la edad eran 50. Luego hacemos esta reasignación y decimos que reemplazamos en la variable nombre por Sergio y en edad por 27 y aquí por eso es que la primera vez imprime Cristian 50 años y en la segunda Sergio 27 años. Si yo lo corro otra vez, miren lo que pasa. El, la última versión, digamos, de lo que colocamos en la variable Sergio, en la variable nombre fue Sergio y en edad fue 27. Si la volvemos a correr, pues estos son los valores que toma aquí en la línea 3 y en la línea 4. Bueno, se ve un poquito enredado esto, ¿cierto? O sea, y si yo lo sigo ejecutando, sigue dando 27 y Sergio. Pero si yo ejecuto esta línea, reemplazo nombre con Cristian, si vuelvo y la ejecuto, queda primero, antes de la reasignación que hacemos en 5, entonces por eso imprime primero Cristian y luego Sergio. Y la variable edad no tiene cambios, pues porque
era 27 y se la volvemos a asignar en 27. Pero si corremos aquí esta celda de código que asigna edad en 50, entonces miremos aquí abajo. Ok, entonces bueno, tenemos que como tener en cuenta que como que la memoria RAM es una especie de tablero donde se escriben las variables y su contenido. Y las celdas de código cambian esas variables, pero como yo puedo correr una celda de código u otra celda de código que accesen las mismas variables, entonces depende del orden en el que yo corra las celdas de código, cómo se asignan esas variables. Bueno, dudas ahí, me imagino que hay muchas dudas, no sé, con este rollo de cuándo una variable el, eh, o en qué momento es que se asigna, o sea, en el momento en el que yo ejecuto la celda de código, aquí nombre quedó asignado en Sergio, pero si vuelvo aquí a la anterior celda de código, ahora nombre es Cristian, y esta celda de código usa la variable nombre, o sea, lo último que estuvo escrito en el tablero de la memoria RAM, y en este caso se cambiaría nuevamente esto. Bueno, esto es algo que no sucede como en otros ambientes de programación, o como que no tiene mucho sentido digamos, en el ambiente como enseña Hammond, como que es en el de los tres signitos de mayor, que es cuando uno tiene el Python instalado en su computadora. Mm, Digamos que hay que tener como esta consideración de las variables en los notebooks de Python, por lo que uno puede tener muchas celdas de código y cada celda de código actualiza las variables, ¿no? Bueno, listo. Entonces, bueno, aquí aprendimos la función str, ¿no? Que convierte el, un valor numérico en una cadena de caracteres que podemos sumársela a otras cadenas de caracteres. ¿Listo? Bueno, miremos otro ejemplito como para aclarar. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Digo len len de edad. Corrámoslo. Dice, no, ¿qué le pasa? Len es una función que me dice cuántos caracteres hay en una cadena, ¿cierto? Como lo que teníamos aquí, ¿cierto? Que Christian es una cadena que tenía 9 caracteres, ¿cierto? Pero si yo le estoy pidiendo el largo de la edad y la edad no es un valor numérico y no es una cadena. Pero si yo le digo, dígame cuánto es el largo de str de edad, ¿cuánto debería retornar esto? Si yo le doy play aquí. Un voluntario, a ver quién va a decir cuánto va a dar ese resultado. Dos. Dos. ¿Quién dijo dos? Ángela, Ángela, muy bien. ¿Por qué dos? porque hay dos caracteres en el número. Porque hay dos caracteres en el número, ¿cierto? Perfecto. Ahora miremos, bueno, vamos a hacer print aquí. Bueno, esto da igual, ¿cierto? Imprime 2. Ahora si yo hago lo siguiente, por ejemplo, print de el largo de... Ay, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Largo de el str y de hecho no voy a llamar una variable, sino voy a colocar un número, digamos 1.000.000. ¿Cuánto es el largo de 1.000.000 convertido a cadena? ¿Quién me dice? 7. 7, ¿cierto? Es un número de 7 cifras. Listo, perfecto. Ahora, ¿y qué pasa cuando doy, por ejemplo, el largo de str de, digamos, de 1.5? ¿Cuánto debería dar? ¿2 o 3? 3. 3, ¿por qué 3? Sí, sí dio 3. Porque Porque el punto también es como carácter. el punto también cuenta como carácter. Exactísimo. Listo. Venga a ver si podemos hacer algún ejemplo raro. Un número grandísimo. Len de str y pongamos una operación que es un número muy grande.
Un millón por un millón. Un millón por un millón da un número muy grande, ¿cierto? Da como 1000 billones. Da 13. Mm, pero hagamos una cosa. Digámosle que me imprima antes cuánto es un billón por un billón. Digo, un millón por un millón. Entonces, primero nos va a imprimir cuánto es un millón por un millón y luego nos va a decir cuántos caracteres tiene cuando lo convierto a cadena. Ah, ok, sí, tiene 13. Pero si es el número es más grande, ¿cómo hace uno para hacer un número más grande? Digamos, en lugar de hacer multiplicación, lo elevo. Un millón elevado a un millón. De pronto eso es un número muy grande para Python. Me va a dar dolor de cabeza, miremos a ver. ¡Wow! Bueno, no sabía que era tan retador hacer esa operación. Un millón a un millón, elevado a un millón. O sea, un millón multiplicado un millón de veces. No, eso es como mucho. Mm, Bueno, ya lo paré. Un millón multiplicado 100 veces, para no exagerar. O sea, elevado a la 100. Uy, uy, uy. Nos puso todos los ceros y tiene 601 caracteres. Ok. Claro, es que un millón tenía muchísimos, muchísimos ceros y estaba como tratando de imprimirlos y era todo un problema, ¿no? Pero un millón elevado a la 100, pues tiene 601 ceros. Ok, listo. Bueno, bueno, otra cosa, por ejemplo, esto. Print el largo de str de 10 menos 100. ¿Cuánto daría esto? ¿Alguien se arriesga? ¿Daría 2? ¿Daría 3? 3. Porque hay 3. que tener en cuenta el menos. El menos, listo. Sí, porque claro, si dábamos 10 menos 100, da menos 90 y menos 90 tiene pues tres caracteres, ¿no? El menos, el y el 90, ¿no? El 9 y el 0. Entonces son tres caracteres. Listo, entonces da la función stl. Ok, ¿qué era lo que seguíamos? Con la función int y float. Estas son las contrarias. O sea, si yo tengo una cadena que contiene un número y lo quiero convertir a, al valor numérico, no a la cadena de caracteres, entonces uso esas funciones en int y stl. Pero entonces, ok, entonces, nuevo código y, bueno, un nuevo texto, entonces pongámoslo por aquí. Entonces las funciones es int, upa, que no me salió la tilde. Ok, int y float eh, um, convierten, convierten una cadena de caracteres, de caracteres en, o de caracteres, bueno, no, caracteres, ay, bueno, la Real Academia quiere que le pongamos tildes, ¿no? Digamos caracteres. Bueno, eso me suena súper innatural. Nunca he dicho, pues en ingeniería de sistemas nunca decimos caracteres para los caracteres, pero bueno, ok. Se me va a chispotear siempre caracteres, así entonces que le quito la tilde mejor. Caracteres en una cadena de caracteres en su valor numérico. Entonces, ok. Bueno, y la utilidad de eso, pues, bueno, pero veremos el ejemplo y luego la utilidad. Entonces, digamos que si yo tengo una cadena que se llame, tirémonos la variable edad y le voy a poner 50, pero ven la diferencia, la estoy poniendo entre comillas, entonces a pesar de que son números, la estoy manejando como una cadena de caracteres. Si yo hago print edad más 10, pues ya no me va a dar 60, sino va a dar un error. Dice, ok, la cadena 5 y un 0
Más 10 pues es una cadena de caracteres que podía ser un nombre, pero que pues coincidencialmente tiene, son datos numéricos. Más 10 pues dice, no puedo concatenar una string con un número. Entonces, pues aquí la solución es llamar la función int, que convierte esa edad de que está como cadena, entonces es una variable cadena de cadena de caracteres, no un número. Ok, ahora int hizo la operación, ahora sí, nos convirtió la edad que estaba como cadena en un numérico, la volvió el número 50 y a ese número 50 le sumó el 10 y ahora sí nos dio 60. Mm, Miremos otro ejemplo. Pongamos una variable que la llamemos número como cadena y pongamos un número grande. Eh, si yo imprimo número como cadena, pues lo va a imprimir y para mí, digamos que en la pantalla no hay diferencia. Si yo hago int de lo mismo, pues lo imprime dos veces. Aquí lo imprimió como cadena y aquí lo imprimió como número. La diferencia sería que yo intentase hacer, pero voy a intercambiar estas dos. Ahí, así. Primero la de int. Y si yo le digo aquí más 1 y aquí le dijera más 1, pues la línea número 4 debería funcionar y la 5 debería dar un error. Ok, esta nos sumó, terminaba en 79 y sumó 1 quedó en 80. Y la línea 5 está diciendo, no, esto es un error, no puedo concatenar una cadena o con un numérico, ¿no? Ok, entonces pues bueno, quito esta. Y ahora voy a crear otra que diga, para el ejemplo de float, eh, mm, bueno, o sea, ¿qué es lo que pasa? Si yo digo un número con punto flotante, o sea, un decimal, por ejemplo, este 12.23, y lo intento convertir con la función int, miremos lo que pasa. Dice, ups, invalid literal for int, en base 10, o sea, números decimales. ¿Qué pasó? O sea, está tratando de convertir un número entero y la cadena tiene un punto. Entonces, pues bueno, los números enteros no tienen punto y no hace como el redondeo ni nada. Si no tuviera el punto, la función en nuestro programa funciona. Pero si le pongo el punto, no funciona. Entonces, bueno, entonces este quitémosle el punto, pero hagamos otro. Número como cadena, pongámosle punto, pero en lugar de usar la función int, llamamos la función float, que reconoce los decimales. Entonces, 12.23, que es el contenido de la cadena, convertido a número flotante, la vuelve ahora sí 12.23 y no la cadena 12.23 y le suma 1, pues nos da 13.23. Bueno, ok. Tenemos int y tenemos float y tenemos str, tres funciones. Entonces, bueno, abro ahí para preguntas sobre esas tres funciones. str, int y float. ¿Notaron cosas raras? ¿No entienden algo? Yo tengo una pregunta, pero no es sobre esa, sino la de Len. Bueno, sobre len, sí. Y es, pues no sé, o sea, yo entiendo que hace la función, pero no le encuentro un uso práctico. Yo, pues, es que yo todavía no conozco hasta Ah, qué punto puede llegar la practicidad de esa función. oh, Pero bueno. Bueno, no, pues sí se usa mucho, pero en este contexto yo como te diría una aplicación así que fuera de interés. ¿Para qué sirve uno saber que Sergio Jiménez Vargas tiene, qué sé yo, 18 caracteres? Bueno, eso es de utilidad para los ciclos. O sea, si uno quiere recorrer, hacer una operación para cada una de las letras de Sergio Jiménez Vargas, pues sería bueno saber
cuántas letras hay para que el ciclo sepa cuántas veces hay que hacerlo. Ah, pues sí, digamos que no hay como una buena explicación ahorita, pero después yo creo que pues la vamos a... guarda tu inquietud y allá vamos a ver las aplicaciones de Lend, van a ser sí, casi siempre con eso, para saber cuántos elementos hay o en una cadena o en una lista, que pues bueno, ya vamos a ver qué son las listas, y pues cuando sabemos cuántos elementos hay, pues podemos como saber cuál es el último, cuál es el primero, desde el último, o sea, la posición del último, pues es como la posición del largo del resultado que nos da Lend. Bueno, no es buena respuesta ahorita porque no hay como contexto para entenderla, pero te da la motivación de que, ok, sí, 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 sí va a servir y es como importante saberla. Bueno, y yo les hago una pregunta, la misma que, o pregunta que hace David. ¿Cuál podrá ser la utilidad de ese INT, de esas funciones de conversión? De que si tenemos algo en cadena, volverlo número, si algo tenemos en número, volverlo cadena, ¿cuál podrá ser la utilidad? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, así sin elementos, ¿qué se les ocurre? Pues yo simplemente lo veo en este momento, es para que cuando no esté haciendo la otra función sirva, porque no lo va a leer si está escrito normal. Pues yo lo veo así. Pues sí, pues sí, esa es la razón, es para que sirva, pero digamos que algo, eh, usualmente los datos vienen en archivos de texto, y los archivos de texto son secuencias de caracteres. Entonces, por ejemplo, tengo un estudiante que me manda unos resultados hoy, me dijo, mire, profe, ya están los resultados, aquí está, resultados.tsv. Entonces uno baja el archivo y los resultados, bueno, aquí este va a ser resultados uno y le decimos que lo abra. Ay, pero aquí está atravesado. Bueno, los resultados, y si uno los mira, pues son archivos de texto que son secuencias de caracteres. Y los resultados que me mandó Carlos, pues son solo números. Entonces, o sea, resultados, esta cosa es este archivo. Y si uno lo abre, digamos, con el blog de notas, se ve terrible, entonces no, lo voy a abrir con otro editor. Open with este Notepad++, y se demora un poquito, se demora un montón. Ok. Entonces, miren cómo me mandó los resultados. Entonces, bueno, es un experimento ahí que para cada una de estas palabras del italiano me está devolviendo unos números. Y pues esos números, pues bueno, es el experimento que le está haciendo. Entonces, este renglón, esto es un editor de texto, ¿cierto? Entonces, este número que mandó aquí, que es un número grandísimo, que para entenderlo me tocaría como ponerle comas aquí para entenderlo. Sí, es 1960.260.509. Este número, pues aquí viene en una cadena viene prácticamente en una cadena de caracteres. Entonces, yo voy a leer la palabra, digamos, en este archivo, este renglón, de alguna manera, y pues bueno, hagámoslo de una vez. Y yo creo que este va a ser el ejemplo, mejor dicho, conectemos de una vez, bueno, son las 6, eh, y, y, bueno, vamos a tomar nuestro descansito, porque, uy, caray, todavía nos siguen faltando los booleanos, el true y false. Ah, pero es que yo ya quiero pasar. Creo que es mejor oportunidad ahorita con lo que estamos aprendiendo, como la utilidad de estas tres funciones, que hagamos lo de lo de eh, indexing y slicing. Y luego, es que realmente lo de los booleanos tiene interés cuando miremos los condicionales, porque de pronto hasta nos ponemos a mirar lo de los booleanos ahorita y cuando veamos lo de los condicionales se nos va a olvidar. Pero bueno, quiero como aprovechar la oportunidad y, ok, entonces esto de cuál es la utilidad lo vamos a usar con el archivo que me mandó Carlos. Entonces, listo. Entonces son las 6:01. Nos vemos en 10 minuticos, estiremos las piernas a las 6:11 para despejarnos un poquito y vamos a pasar a hacer entonces
a mirar la utilidad de STR o la utilidad de, bueno, aquí desafortunadamente Carlos no me mandó ningún archivo, ningún dato que fuera, todos son enteros, ¿no? Hubiera sido chévere que tuviéramos unos decimales para usar float también, ¿no? Pero bueno, ok. Eh, listo, entonces nos vemos a las 6:11. Descansemos y vamos a pasar entonces a slicing y indexing y a ver cómo la utilidad y la aplicación un poquito, pues ya de otras cositas, tanto de len, bueno, ya van a ver allá. Ok, entonces, listo. Entonces hasta aquí va.